Buenas tardes, mi nombre es Joel Arrieta Camacho, pertenezco al Colegio NICAP de grado séptimo. Hoy voy a hablar resolviendo la pregunta sobre el descubrimiento de América y su conquista, ¿fue un hito histórico o una práctica de crueldad? Respondiendo, explicando mi línea del tiempo de actividad con prueba, explicando mi actividad aplico sobre cómo era la economía antes y después de la época colonial y presentando mi historieta de Cristóbal Colón y de paso la labor y los objetivos de los exploradores en el descubrimiento de América. Empecemos. El descubrimiento de América y su conquista fue un hito histórico o una práctica de crueldad extrema. Yo lo considero por ambos lados, un 50-50. Como hito fue el descubrimiento de un nuevo continente, nueva cultura, nuevas especies, entre otras cosas, podían implementar religión. En ese entonces, como uno sabe, los reyes católicos en la región de Castilla, España, querían implementar su religión, entre otras cosas. De crueldad extrema, sí, porque ocurrieron los siguientes hechos. Conquista y dominación, esclavitud y explotación. Como sabemos, Colón y sus tropas trajeron no solo animales nuevos, sino también esclavos de África. Colapso demográfico, implosión cultural y ya. Eso es todo. Entonces yo lo considero que un 50-50. ¿Fue un hito histórico? Sí. De crueldad también. Vamos ahora con la actividad compruebo de mi línea del tiempo. Vamos con Vasto de Gama a abrir una puerta marítima directa en las Indias bordeando África. Lo que hizo nuestro amigo Vasco. Bartolomé Díaz explorar hasta el extremo sur de África y comprobar si existía un paso marítimo hacia el Océano Índico. Colón, Cristóbal Colón, descubriendo América y de paso también tratando de mostrar dos cosas: que la Tierra era giroesférica, no plana, y que también tenía la idea de llegar a las Indias Orientales a través del mar Atlántico, sin saber que iba a haber un nuevo continente. Américo Vespucio. Explorar las costas de Sudamérica y demostrar que esas tierras no eran de Asia, sino de un nuevo mundo. Fernando de Magallanes. Encontrar un paso por el sur de América hacia el Pacífico, Estrecho de Magallanes, y llegar a las islas Molucas. Y por último, Pedro Álvarez Cabral. Él encabezó la segunda expedición portuguesa a la India para establecer relaciones comerciales en el mar Índico. Y para finalizar, Juan Sebastián Elcano. Tras la muerte de Magallanes, nuestro amigo Juan Sebastián trató de culminar la primera circunnavegación de la Tierra a través de regresando a España con un cargamento de especias desde las Molucas a través del canal que abrió Magallanes. Ahora vamos con la historieta de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón nació en Génova en el año 1451. De joven se dedicó a la piratería y a la navegación. Se supo que se supo que en 1477 se encontraba por primera vez en Portugal y al año siguiente se sabía que trabajaba en Madeira. Y poco después regresó a su ciudad natal, Génova, antes de trasladarse a Lisboa. 2 años después, Cristóbal Colón contrajo matrimonio con Felipa Moniz, que la ayudó y que tuvo un hijo con ella, que se llamó Diego. También esto favoreció a Colón para acceder a los archivos que tenía Felipa para poder explorar el nuevo mundo. En su casa, Colón decidió trazar un mapa de que se podía cruzar las Indias Orientales por el mar Atlántico, porque en ese entonces su idea era loca, porque en ese entonces se creía que la Tierra era plana y que había un abismo y que había monstruos marinos, etc.
Entonces presentó su plan a su proyecto al rey Juan II de Portugal, creyendo Colón que lo iban a rechazar, pero y también preocupado, no lo hizo nuestro monarca, sino lo puso en espera. Tardó buen tiempo, pero al final, junto con su consejo, decidió que la idea era loca y que también los beneficios que pedía nuestro compañero Colón eran demasiado exigentes. Tras ser rechazado por el rey de Portugal, Colón, junto con su hijo Diego, llegó a Castilla y comenzó a negociar con los reyes católicos. Tanto era la demora que le aprobaran el proyecto que Colón comenzó a buscar el apoyo de otros reinos. Así que en 1488 envió a su hermano Bartolomé al reino de Inglaterra. La preocupación de los reyes católicos era entrar en guerra con el reino de Portugal. ¿Por qué era la preocupación? Porque como sabemos, en esa época Portugal y España estaban en guerras tanto internas como de conquista. Entonces, por la preocupación que tenía Colón, se le abrió una pequeña puerta. Al visitar una iglesia en un monasterio, en el que el confesor Fray Juan Pérez se conocieron y era el confesor de la reina Isabel. Con la ayuda del confesor pudo tener una audiencia en vivo con los reyes católicos. Y finalmente llegaron a un pactado que se llamaba el capitulado, el de Santa Fe, donde Colón obtuvo los títulos de almirante, virrey y gobernador y derechos económicos sobre las tierras que descubriera. El 30 de abril de 1492, Colón también firmó una provisión real en la que permitió pasar sus títulos a sus descendientes y también usar Colón el título de Don. Ya en Puerto, en el mismo año, entonces con la ayuda de los reyes católicos, Colón obtuvo 3 naves, la Pinta, la Niña y la Santa María, y decidió partir el 3 de agosto de 1492. Ya en tierra, el 12 de octubre, uno de esos almirantes gritó: ¡Tierra a la vista!, llegando a una isla que Colón nombró San Salvador, donde sería actualmente Salvador. Ya Colón navegó hasta Cuba, que creía que era Zimpango, Japón, porque como se conocía en ese entonces, llegando a Zimpango podía llegar uno a las Indias Orientales. Creyendo más eso, pidió una audiencia con el que creía que era el gobernador japonés, pero en realidad se llevó una sorpresa al darse cuenta que eran indios. El 6 de diciembre Colón descubrió Haití, pero la bautizó como la Española, y en ese mismo lugar decidió colocar la primera colonia, dejando al 39 de sus almirantes. Ya en Castilla, los reyes católicos le encargaron una segunda expedición, pero esta vez tenía que cumplir unos requisitos. Eran 3: tratar bien a los indígenas, apoyar a los indígenas y hacerles entender que colocaran colonias, y por último, y no menos importante, implementar su religión. En el año 1493 Colón partió hacia América en su segunda expedición. En esta expedición llevó labradores, sacerdotes, marineros, soldados, animales y plantas de cultivo. Ya en tierra comenzó a interactuar más profundamente en el Nuevo Mundo. Colón, volviendo de su segunda expedición, los reyes católicos le encargaron una tercera expedición con la condición de que debía financiarse, o sea, ¿cómo explicarlo? Debía no coger tanto el dinero de la realeza, sino que supiera cómo aprovechar esos beneficios que le habían dado los reyes. En 1498 Colón comenzó su tercera expedición, llegando a la isla de Trinidad y el Golfo de Paria. Colón sabía que no podía ir a la Española porque un rebelde llamado Francisco Rondán había desafiado la autoridad de su hermano. Entonces la respuesta de los reyes era enviar a Francisco de Bobadilla para investigar lo sucedido en la Española.
Y como resultado, Colón y sus hermanos fueron enviados a Castilla en el año 1500. A pesar del buen trato de los reyes, Colón perdió todos sus beneficios que había obtenido en su primera expedición. Eh, Colón hizo una cuarta y última expedición enviándole una carta de ánimo a los reyes. Y esta vez los reyes lo apoyaron, pero con una condición, que no visitara la española y que hiciera encuentros rápidos y fugaces para colonizar y encontrar tierras. Colón partió con su hermano Bartolomé y su hijo Diego. Ya llegaron a Jamaica, pasando por las costas de Panamá, Honduras y Honduras. Llegando a Honduras, pasaron por las costas de Panamá, Nicaragua y Costa Rica. Llegando a Jamaica, tuvieron problemas, tanto enfermedades, rebeliones y el mal manejo de la situación, que Colón se vio obligado a enviar 2 canoas a la española. Ya en Castilla, Colón se enfermó gravemente y sus últimos años se encargó de asegurar su legado y en reclamar la corona real en todo lo que le habían prometido. Y la lucha y el estatus de su familia. Y finalmente Colón murió en 1506. Entonces, ¿cuál fue la labor y los objetivos de los exploradores del descubrimiento de América? Los objetivos eran explotación económica, expansión religiosa y expansión territorial y de poder. La labor de los exploradores, la navegación, reconocimiento geográfico de la flora, la fauna, etc. La conquista de la colonización, como vimos en Colón, los reyes le mandaron a colonizar las tierras que había descubierto y el intercambio de productos. Y ya para finalizar, vamos con la actividad aplico. ¿Cómo era la economía antes y después de la época colonial? La economía antes de la época colonial se basaba en trueques. O sea, por ejemplo, si tú querías una bolsa, un kilo de trigo, tenías que dar a cambio una bolsa de carne o entre otras cosas. Ya cuando Colón llegó y se instalaron bien, se comenzó a monetizar el oro y la plata. Ya no había trueque, sino si querías comprar tal cosa, por ejemplo, 1 kilo de trigo, tenías que pagarlo a tantos kilos, tanto de plata como de oro. Y a continuación muestro una tabla de cómo explicaré eso. La base económica, agricultura de subsistencia y trueque, antes de la colonia, durante y después de la colonia, minería, haciendas y comercio controlado, organización comunitaria rebustiva, jerárquica con encomiendas y esclavitud, producción, relación con la tierra, el intercambio. Y por último, con una conclusión, la transición de la economía precolombina a la colonia significó un cambio radical. Pasar de los trueques a pasar a la monetización. Para los indígenas era muy difícil. Para ellos era desconocido el oro y la plata. A un sistema autosuficiente y comunitario, a uno extractivo, desigual y dependiente de la metrópoli. Este modelo dejó huellas profundas en la estructura social y económica de América Latina, muchas de las cuales aún se reflejan en la concentración de tierras y desigualdad económica actuales entre los pobres y los ricos. Gracias por ver este video. Venga.